Bienvenidos nuevamente a nuestro discipulado del día de hoy. Él te está llamando es el tema. Pero antes de entrar en tema, quiero darte dos informaciones, dos noticias. Una no muy buena y una súper buena. La no tan buena es que hemos llegado al final de nuestra primera temporada. Sí, hoy es nuestro último discipulado, pero tranquila, es nuestra primera temporada, porque la noticia muy buena es que podemos volver con más enseñanza, porque queremos seguir compartiendo la palabra del Señor contigo. Entonces, hoy vamos a hablar de esa forma en que Dios nos llama y que quizás tú aún no has podido descifrar, cosa que a mí también me costó un poco, porque para poder levantarme, para poder caminar conforme como el Señor, y no es que lo haya alcanzado como dice el apóstol Pablo, pero voy en camino. Quiero compartir contigo una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio 2, en el capítulo 17. Es muy cortita y dice así: Jehová me habló diciendo. Esta palabra, a pesar de que es muy corta, es una palabra que da justo en el blanco. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije anteriormente, hay ocasiones en que nosotros no entendemos cuando Dios nos llama, cuando Dios nos da o nos hace pasar por un proceso, es por algo, porque Dios quiere que sigamos avanzando. Esto es lo que hemos querido decirte a raíz de todos estos discipulados que hemos estado viendo. Todas hemos pasado por procesos, todas hemos pasado por situaciones, pero el Señor aún trata con cada una de nosotras. A unas nos ha costado un poquito más, a unas les ha sido muy fácil levantarse rápido, pero todo depende del propósito que Dios tiene con cada una de nosotros y la disposición que hay en nuestros corazones. Te hablo desde la experiencia, porque cuando estaba muy joven, el Señor me estaba llamando a servirle, y yo siempre decía, no, ya va, ahorita no, hay muchas cosas que cambiar en mí, yo voy a trabajar en esto, y yo quería hacerlo todo, pero resulta que el Señor está interesado en nuestro corazón, lo que en verdad hay dentro de nosotros y que nosotros todavía no hemos descubierto. El Señor está interesado en mi vida, en salvarme, y por eso Él sigue tratando, Él sigue llamándote. Por eso hoy donde te encuentras, sirviendo en la iglesia, si estás apartada del Señor o si estás ahí trabajando a media, hoy sí, mañana no, el Señor sigue interesado en ti, el Señor sigue llamándote. Es por eso que hoy recibes un mensaje, el día de mañana te dan una palabra, te envían un versículo en un mensaje, prendes el televisor, el radio, estás en una prédica. Es porque Dios utiliza diferentes formas para llamarte, pero es el mismo llamado a un mismo amor, a ese sacrificio que Él dio una vez por cada una de nosotras. Como les venía diciendo, yo no sabía, yo no entendía que era un escalón más que Dios me estaba poniendo. Pasé por una circunstancia en mi vida, estaba sirviendo en otra iglesia y yo llegué a mi casa. Había pasado por dudas durante toda esa semana, estaba en incertidumbre, y yo le dije a mi mamá, mamá, yo me voy de la iglesia, yo no voy a ir más a la iglesia. Y bueno, mi mamá me dejaba tranquila, mi mamá no era una persona, no era cristiana en ese tiempo, entonces ella no me decía nada. Una vez llegué de la iglesia, me quité mis cosas de encima y llegué al cuarto, fue a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y mi mamá entra al cuarto y yo lo vi como una palabra de parte de Dios, una palabra de aliento, y el Señor me dice a través de ella, bueno, ¿dónde está el Dios al cual tú sirves? Ese Dios al cual tú dices amar. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no hablas con Él y le dices de una vez que te diga qué es lo que quiere? Yo recuerdo que en esa ocasión fue tanto la forma en como yo estaba derramando mi espíritu delante del Señor, que intenté levantarme de la cama y lo que hice fue caer al piso. Intenté levantarme y no podía, mis piernas no me daban, yo seguía llorando. Cuando mamá me dice así, yo empiezo a orar, empiezo a hablar con Dios, le decía qué era eso, que para qué me estaba llamando, porque yo estaba pasando por ese proceso. Y no entendía, pues no estaba sumergida de verdad en la palabra de Dios, en confiar en Él, en las cosas que Él quería para mí. Y recuerdo que bueno, después de orar un rato, mi cuerpo empezó a recobrar fuerza, yo me levanté. No recibí en ese momento respuesta de Dios, porque hay ocasiones en que nosotros queremos que todo pase rápido, que pase de una vez, que el Señor me responda ya, pero todo tiene su tiempo dentro del camino del Señor. Yo recuerdo que ese día yo lo pasé total normalidad. Me voy a mi cama esa noche, oro, me acuesto a dormir,
Recuerdo que quedarme dormida en una posición que mi cabeza daba hacia la pared y mis pies daban hacia la parte donde no había pared, pues. Entonces, yo recuerdo que comienzo a soñar, mi cuarto estaba totalmente oscuro y mi cuarto en ese momento empieza a iluminarse y me llaman Daisy. Esa voz que me llamó y que me llamó por mi nombre, me dio mi nombre, me reconoció. Yo sentí una voz que me daba paz, una voz que me daba total confianza. Era una voz con autoridad, pero con amor, un amor tan profundo que yo no entendía pues en ese momento cómo esa voz tan fuerte, con un temblor, por así decirlo, yo podía sentirme tan en confianza. Recuerdo que yo en el sueño me levanto y digo que en ese momento mi cuarto, la luz como que se va atenuando, se va poniendo más suave hasta que vuelve a quedar el cuarto en total oscuridad. Me acuesto en mi sueño nuevamente sobre mi cama y me vuelve a iluminarse el cuarto y me dice Daisy. Y yo no entendía. Vuelvo a acostarme en mi cama porque respondí, nadie me contestó, me acuesto en mi cama. Una tercera vez mi cuarto se ilumina. Y ahí estaba esa voz nuevamente, Daisy, llamándome por mi nombre. Cuando esa tercera vez me llaman, yo recuerdo que yo dije, bueno, ¿qué es esto? Dije dentro de mí. Y recuerdo que en ese momento en mi sueño me vino a la mente la lectura que se encuentra en el libro de Samuel. Recuerdo que yo en el sueño me fui a esa lectura y cuando respondo esa tercera vez y le digo, heme aquí, Señor, aquí está tu sierva. En ese momento esa voz me dijo, yo lo único que quiero es que tú trabajes para mí. Eso ha marcado mi vida espiritual en un antes y un después, porque yo entendí el llamado que Dios me hizo en ese momento. El Señor en ese momento quizás quiso decirme, no importa la circunstancia por la que estés pasando, yo te llamo, yo te he dado nombre y te llamo por tu nombre porque te conozco. El Señor en este momento te está llamando a ti, a través de Ana, a través de Isamar, a través de las pastoras. Todos estos mensajes que han llegado a través de este discipulado es porque Dios sigue interesado en ti. Y así como me llamó a mí, Él te está llamando a ti. Quizás tú en este tiempo no has sabido distinguir la voz de Dios, porque eso pasa. Hay ocasiones que los afanes del mundo, todo el trabajo que tenemos que hacer, tanto en la universidad como en nuestro trabajo, como en nuestra casa, nos ha desvirtuado, nos ha quitado la vista de nuestro norte y nos ha desconectado totalmente de Dios. Pero entonces Dios en esta mañana nos está diciendo, nos está volviendo a llamar y Él quiere llamarte por tu nombre, pero Él necesita que tú pongas atención a lo que Él te va a decir, porque Él tiene algo preparado para ti. Este es un tiempo donde Dios está tratando con tu vida, donde Dios quiere que vuelva, donde Dios quiere atraerte, pero quiere saber qué tan interesada estás tú en escuchar la voz del Señor. El Señor dice también, clama a mí y yo te responderé. Tú ahorita puedes estar pasando por una situación difícil dentro de tu casa, en tu trabajo, quizás inconvenientes en los estudios, pero el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. El llamado de Dios a veces da miedo, pero vale la pena, vale la pena. Pasé bien, me levanté, seguí sirviendo al Señor. Y en este tiempo no me he separado del Señor, porque yo escuché muy bien esa voz en ese tiempo, esa voz que me dijo y que me llamó por mi nombre. Seguí sirviendo al Señor, pero hacía falta otro escalón más que el Señor quería que yo subiera. Yo recuerdo que hace 4 años atrás, nosotros pasamos por una situación también difícil. Ese momento también marcó un antes y un después en mi vida espiritual, porque yo decidí buscar más de Dios, yo decidí afianzarme más en el Señor.
Eso me ayudó a que yo subiera un escalón más. Y Dios nos llama a la excelencia. Dios nos llama a que sigamos subiendo, que sigamos sumando y no que nos atrasemos y que nos paremos o que nos detengamos donde está. Porque las cosas que Dios tiene para nosotras el día de hoy son mejores que las del día de ayer. Por eso yo te invito a ti a que en esta noche, a que en esta tarde, tú escuches esa voz que te está llamando, que está insistiendo y que te está atrayendo hacia Él y que no pongas resistencia, porque mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Las circunstancias que nos están ahogando ahorita es porque no estamos poniendo la vista en Dios. Por eso en esta tarde queremos hacerte entender que Él te está llamando. Y te está llamando para algo especial, algo que tiene preparado para ti. Él te está llamando por tu nombre, pero tú no has podido descifrar, no has entendido de la forma en que Él te está llamando. Él quiere seguir tratando contigo porque Él está interesado en ti. Por esto este discipulado de más conexión, menos religión. Él quiere conectarse contigo, pero no para crear un ciclo repetitivo. Dios es más creativo, Dios es más especial. De la forma en que actúa en mí, no va a actuar en ti. Y solo tú puedes darle la oportunidad que Él te muestre y te enseñe qué es lo que tiene para ti. Pero debes aprender a escuchar su voz. Esta noche yo te invito a que tú abras tu mente y tu corazón para que el Señor te pueda hablar, para que ese que te está llamando pueda actuar y pueda hablarte claramente y tú puedas entenderlo claramente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Para nosotros ha sido de gran bendición haber compartido este tiempo contigo. Esperamos seguir llevando palabra para ti. Esperamos que tú las escuches, que tú las recibas, que tú las atesores y que tú la pongas en práctica. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga dando fuerza y fortaleza en medio de tu proceso. Que el Señor te siga llamando, que el Señor siga diciéndote que todavía está contigo todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús te damos gracias por haber compartido este discipulado, no sin antes recordarte nuestro discipulado en vivo, en el cual estás invitada para que compartas con nosotras una tarde agradable. Dios te bendiga, muchas gracias y bendiciones.